Entonces, lo último que nosotros habíamos visto, así retomamos un poquito con operaciones y propiedades. Dijimos entonces que las matrices, a ver, una cosita antes, ya que están comentando lo de la notificación. Si ustedes activan las notificaciones del Classroom, sí les llegan. Tienen que llegar a Gmail. Lo que pasa es que tienen que tenerlas activadas. Y ahí les aparece. De todos modos, claro, claro, activen eso. De todos modos, el cronograma de parciales y de trabajos está publicado en el Classroom. Ustedes se pueden descargar eso, lo leen y bueno, y esas son las fechas, por más que no les llegue aviso. O sea, no es que nosotros vamos avisando sobre, a ver cuándo es. Ustedes lo tienen esas fechas de principio de año. Así que eso lo pueden mirar, se lo anotan y ya saben cuándo tienen que rendir. Y cuándo son los trabajos, cuándo los tienen que entregar. Sí, ahora la semana que viene está el trabajo 5 también. Bueno, entonces decíamos que estábamos con el conjunto de matrices, en general decíamos que el conjunto de matrices lo expresábamos, ¿sí?, de esta manera, diciendo que eran matrices de números reales de n filas por m columnas, ¿no? Vimos entonces que dentro del conjunto de las matrices definíamos operaciones, que esas operaciones había que tener cuidado dependiendo de la dimensión de las matrices, ¿verdad? Entonces, definimos lo que llamábamos operación suma. Cuando definíamos la operación suma, teníamos matrices de la misma dimensión, ¿sí? Y la suma iba a cumplir las propiedades de ser, bueno, cerrada en ese conjunto, porque tenían que ser de la misma dimensión. La suma era asociativa, ¿sí?, conmutativa, tenía neutro y tiene opuesto, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos dicho, bueno, en estas condiciones, al conjunto de matrices con la operación, matrices de n por m, ¿no? De la misma dimensión. No tienen por qué ser cuadradas acá, pero todas de la misma dimensión. Con la suma, decíamos, tiene estructura de grupo conmutativo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que habíamos visto que era un grupo y tenía que cumplir estas condiciones? Después vimos que era el producto por escalar, ¿sí?, como otra operación entre matrices, ¿sí? Este era producto, pero ojo, producto por escalar, es decir, que era multiplicar una matriz por un número. ¿Se acuerdan? Una matriz por un número. Cuando hicimos esto, dijimos que bueno, que cuando teníamos un número por una suma de matrices, ¿sí?, esto era lo mismo que multiplicar, hacer como una especie de distributiva. Estas propiedades no, digamos, no tienen nombre conocido para nosotros porque es una operación también diferente, porque no es operación entre dos elementos del conjunto, ¿sí?, ni a uno, sino que es una operación entre un elemento de los números reales y un elemento del conjunto de matrices. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es como una operación distinta, ¿sí? Estoy llamando con letras minúsculas a los números reales, ¿sí? Y con mayúsculas son las matrices. ¿Se acuerdan? Todo esto habíamos conversado, ¿no? ¿Qué me falta? Que K por H por A es igual a K por H por A. ¿Sí? Y 1 por A es A. ¿Sí? Siendo A y B matrices
matrices de la misma dimensión y H y K números reales, teníamos estas propiedades. ¿Sí? Vimos después, ¿qué otra operación? Vimos la operación producto entre matrices. Eso sí lo vimos, ¿sí? Bueno, entonces ahora, cuando era producto entre matrices, necesitábamos matrices que tuvieran, si A era R, N por M, necesitábamos que B fuera M por P. ¿Se acuerdan? Cantidad de columnas de la primera matriz igual a cantidad de filas de la segunda, para poder multiplicarlas, ¿sí? Si teníamos esto así, entonces definíamos la multiplicación A por B como una matriz C, ¿sí? Bueno, en esas condiciones, ¿qué propiedades vimos del producto? Vimos que el producto es asociativo. ¿Qué más vimos del producto? Bueno, distributivo con respecto a la suma. ¿Sí? Es decir, si tengo una matriz A por una suma B más C, esto es lo mismo que AB más AC, ¿sí? Y además, si tenemos B más C por A, también esto es BA más CA. ¿Por qué tengo cuidado en escribir el orden de la multiplicación ahí? ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades habíamos visto que tenía o que no? Porque no es conmutativa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, como no es conmutativa, yo acá, eso que en los números uno dice, ah, bueno, distributiva, acá pongo A por B o B por A, me da lo mismo como lo escribo. Bueno, acá no, acá tengo que tener mucho cuidado cuál es el orden en el que está escrito, ¿sí? Entonces, muy importante, no conmutativo el producto, ¿sí? No conmutativo. Bien, ¿y tendrá elemento neutro? ¿Cómo era? ¿Qué habíamos dicho del neutro? El neutro, ¿quién era? La matriz identidad. Pero entonces, la matriz identidad, exactamente, solo en matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, el neutro es IN solo para cuadradas. Si no es cuadrada la matriz, no es que no, al multiplicar por la identidad me va a dar distinto, sino que no hablamos de neutro porque, por ejemplo, lo que habíamos expresado era que si teníamos una matriz 2 por 3, por ejemplo, si A pertenece a R, N por M, yo, ¿qué identidad necesito multiplicarle a la derecha? Necesitaría multiplicarle una identidad M por M. Entonces acá me vuelve a dar A. Pero si yo tengo que multiplicar a izquierda, tengo que multiplicar por una identidad n por n. ¿Sí? Y acá me vuelve a dar A. En ambos casos me da A. Pero no podemos llamarla neutro porque son diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, en cambio, si A es cuadrada, si A es una matriz n por n, esto no tiene ningún problema, porque entonces multiplico por la identidad a la derecha, la identidad n por n, multiplico la identidad de izquierda y listo. Y eso me da la matriz A. ¿Sí? Y algo más habíamos dicho. ¿Qué pasaba con la inversa? ¿Qué pasaba con la inversa? Mostramos un ejemplo en el que vimos una matriz cuadrada con inversa y otra matriz cuadrada sin inversa. O sea que de nuevo la idea de inverso multiplicativo, ¿sí? Inversa, tienen algunas,
¿sí? Eh, si A pertenece a R, N por N, puede tener inversa o no. Pero si A no es cuadrada, ¿sí? O bueno, vamos a decir, pertenece a R, N por M, con N distinto de M, seguro no tiene. ¿Está bien? Ahí no se ve, ¿no? Lo bajo un cachito. ¿Sí? Si A es cuadrada, puede tener inversa o no. Pero si A no es cuadrada, seguro no tiene inversa. ¿Mm? Vamos a ir viendo esto, que es lo último que dijimos la clase pasada, en qué condiciones vamos a saber si tiene inversa o no, y cómo vamos a encontrarla, ¿sí? Eso es lo último que vimos la vez pasada. En cuanto a la inversa, vamos a tener, a ver, la siguiente situación. Lo que vamos a decir es, por un lado, si para una matriz A cuadrada existe una matriz B tal que A, bueno, una matriz B perteneciente a R, N por N también, ¿no? Tal que A por B es igual a B por A y eso da la identidad, entonces B se expresa, B es la inversa de A, la vamos a escribir así, ¿está bien? Si existe, sí, sí se ve, ¿está bien? Si A es una matriz cuadrada y existe una matriz B cuadrada que cumple que A por B es igual a B por A y eso da la identidad, entonces B se llama A a la menos 1, ¿sí? Es la inversa de A y es única. Es la única en esas condiciones. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ustedes tienen ahí la demostración. Si quieren, vamos a mirarla un poquito como para entender qué es lo que uno hace cuando quiere mostrar eso. A ver, lo bajo un cachito, a ver si lo podemos mostrar acá. A ver, lo que uno va a hacer es lo siguiente. Yo lo que quiero mostrar es que es única, ¿no? Porque que se llama inversa, bueno, es la definición que tenemos, ¿sí? Ahora, para mostrar que es única, lo que uno hace es suponer que hay otra. En general, es una estrategia usada, ¿sí? Entonces, digo, supongo que existe una matriz C que cumple lo mismo que cumple B. ¿Está bien? Me quedaría C por A igual a A por C igual a la identidad. ¿Sí? Bueno, pero entonces fíjense que si yo hago A por B, ¿sí? A por B me da la identidad. ¿Está bien? A por B me da la identidad porque eso es lo que tengo por hipótesis. B ya sé que cumple. Ahora, si tengo una igualdad de matrices, yo puedo multiplicar a ambos miembros por otra matriz y me va a seguir dando lo mismo. Ahora bien, ese producto que yo voy a hacer, tengo que respetar el orden, ¿sí? Siempre respetando el orden. Si acá multiplico izquierda, acá también. Entonces, fíjense, yo puedo multiplicar C por A por B igual a C por la identidad. ¿Bien?
Acá piensen que son todas matrices cuadradas de la misma dimensión, con lo cual la multiplicación está definida en todos los casos, ¿sí? No tenemos problema de eso. ¿Está bien? Entonces, A por B es la identidad porque lo tengo por hipótesis. Y esta matriz C yo puedo premultiplicar, digamos, se dice premultiplicar porque multiplico a izquierda a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá ahora? Fíjense, ahora yo puedo agrupar C por A. ¿Por qué puedo agruparlo? Porque es asociativo el producto, ¿sí? Y C por la identidad, ¿cuánto me va a dar? C por la identidad me va a dar C, ¿sí? Porque ya sé que la identidad es el neutro en matrices cuadradas. O sea que esto da C. ¿Y C por A cuánto va a dar? La identidad, ¿no? Porque es la hipótesis que yo tengo acá también. Estoy suponiendo que esta matriz C que existe también cumple esas otras condiciones. Es decir, que tengo identidad por B igual a C. ¿Y la identidad por B cuánto da? Otra vez, matrices cuadradas, identidad es neutro, da B. ¿Sí? Entonces, queda B igual a C. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la idea? La idea de mostrar entonces, ¿sí? Que con esta definición de inversa, ¿sí? Yo digo, dada una matriz cuadrada, si hay otra matriz cuadrada que multiplicada a izquierda y a derecha por esta matriz A me da la identidad, seguro es la inversa. Y esa inversa que yo encuentro es única, ¿sí? Porque si hubiera otra, me termina quedando igual, ¿sí? A esta B. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea esa? Bien. Vamos a decir algo más de la inversa, algo más antes de ir a encontrarla, digamos. Esto puedo borrar acá. Bien. Entonces vamos a correr un poquito. ¿Qué más vamos a decir de la inversa? Entonces, por un lado, es única en esas condiciones. Por otro lado, vamos a decir también que sí, sí, A y B, A y B son N por N, son matrices N por N y tienen inversa, ¿sí? Y existe A a la menos 1 y B a la menos 1. Entonces, miren, la inversa de la multiplicación de A por B es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende el enunciado de esto, lo que estamos diciendo? Si tengo dos matrices que tienen inversa y yo quiero calcular la inversa del producto, eso es el producto de las inversas, pero cambiadas de orden. ¿Sí? Fíjense, vamos a demostrar esto también. ¿Cómo lo demostramos? Miren esto, según nuestra definición de inversa, ¿qué dijimos? Bueno, que si nosotros encontramos a alguien que multiplicado por AB, yo encuentro a alguien que multiplicado por AB me da la identidad y también cumple que multiplicado izquierda por AB me da la identidad, qué voy a concluir? Que esto que encontré acá tiene que ser
la inversa de A por B o no. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Mm? Si encuentro a alguien que, porque ahora esta A por B, bueno, es una multiplicación de matrices, pero llamémosla H, ¿no? Es una nueva matriz. Entonces, si a esta nueva matriz la multiplico por alguien a derecha y por alguien a izquierda, y en ambos casos me da la identidad, esa tiene que ser la inversa. Entonces, yo, ¿quién quisiera que sea esta? Si acá lo estoy diciendo, yo quiero que sea B a la menos 1 por A a la menos 1. Eso es lo que quiero mostrar, que esa es la inversa. Entonces, lo que yo voy a intentar es multiplicar A por B a la menos 1 por A a la menos 1 y mostrar que me da la identidad. ¿Se entiende? Miren, yo ahora hago A por B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Cuánto da? Si yo lo tengo multiplicado así, digo, bueno, por propiedad asociativa, por la propiedad asociativa, esto es A por B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Y B por B a la menos 1, ¿cuánto da? La identidad, siempre, sea quien sea, B a la menos 1. Si yo multiplico una matriz por su inversa, me da la identidad. O sea que esto es A por la identidad por A a la menos 1. ¿Sí? Acá otra vez, piensen, estamos todos en cuadradas de la misma dimensión, así que todo se puede multiplicar y hacer. ¿Y A por la identidad cuánto da? A, ¿sí? De nuevo A. Entonces me queda A por A a la menos 1, que otra vez vuelve a dar la identidad. Ah, bueno, entonces A por B por esta matriz da la identidad, ¿sí? Tendría que mirar si bien se cumple que si uno encuentra una matriz que multiplicada a derecha da la identidad, se va a cumplir que sea la inversa, pero bueno, eso se demuestra con herramientas que nosotros no vemos. Así que si multiplicamos a derecha por esa me da la identidad, hay que mostrar que multiplicar a izquierda también. Pero fíjense que multiplicar a izquierda la estrategia es la misma, ¿sí? Otra vez digo que esto es B a la menos 1 por A a la menos 1 por A por B. Esto nuevamente es la identidad, ¿sí? Y esto nuevamente puedo multiplicarla en realidad por cualquiera de las dos, porque otra vez voy a estar usando propiedad asociativa y la identidad por cualquiera de las dos me va a volver a dar la misma matriz y esto vuelve a dar la identidad. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué mostré? Bueno, que esta candidata acá, que yo no sabía quién era, que podía multiplicar para que me dé eso, es efectivamente B a la menos 1 por A a la menos 1. Es esa la matriz que multiplicada por ella me da. Esto, bueno, es importante para operar, ¿sí? Cuando yo no conozco las matrices, ¿sí? En general, bueno, yo puedo, digamos, porque si no yo tengo la inversa de un producto y bueno, y con eso no sé qué hacer. En cambio, bueno, si yo puedo separarlo, después ya tengo la inversa de cada una y veo qué hago. ¿Está bien? Esta propiedad se generaliza a un número más grande de matrices. Digamos, si yo tengo una matriz A1, A2, A3, ¿sí? Hasta A sub n, ¿sí? Y quiero calcular la inversa de un producto de n matrices, bueno, esto es la inversa, ¿sí? De las matrices multiplicadas, cambiadas de orden. ¿Se entiende esto? ¿Está bien? Fíjense, acá multipliqué de A1 a N a la menos 1. Bueno, y esto es lo mismo que multiplicar las inversas cambiadas de orden. ¿Está bien? Esa es una propiedad que se generaliza de esto último que probamos. ¿Mm?
Bueno, esto para practicar lo pueden escribir con productoria, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, eh, nos queda ver todavía una cosa más antes de ir a las estrategias del cálculo de la inversa. Nos queda ver matriz traspuesta, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar matriz traspuesta? Bueno, la traspuesta, esto va a ser una operación, fíjense, ahora de las que llamábamos unarias. ¿Por qué unarias? Porque es una operación que se le aplica a una matriz. La matriz A puede ser de cualquier dimensión, ¿sí? De cualquier dimensión. Todo lo que vamos a hacer es cambiar filas por columnas. Es decir, si A es la matriz 2, 3, 1, 4, 0, 2, supongamos que A es esa matriz, la matriz traspuesta que se va a escribir con un superíndice T, pero no es una potencia, no es A la T, sino que se lee A traspuesta, ¿sí? Es cambiar las filas por las columnas. Es decir, acá tengo fila 1 es 2, 3. Bueno, eso pasa a ser la columna 1 de A traspuesta. La fila 2 pasa a ser la columna 2 y la fila 3 la columna 3. ¿Sí? Es decir, que en este caso, fíjense que A era 3 por 2, su traspuesta es 2 por 3. En general, si A es n por m, la matriz traspuesta de A pertenece a R, m por n. ¿Sí? Solamente se cambian filas por columnas. ¿Mm? Esta matriz traspuesta, si nosotros llamamos A estrella y J, ¿sí? A los elementos de A traspuesta, entonces se va a cumplir que el elemento que está en la posición IJ en A traspuesta, ¿en qué posición está en A? JI, tal cual, ¿sí? En la posición JI. ¿Se entiende esto? Fíjense, acá en A, por ejemplo, este elemento es el elemento 2, 3. Entonces vengo acá y está en el lugar, ¿cuál miré acá? ¿Qué dije que era? No, es el 3, 2, perdón. Este es el elemento 3, 2. Y acá está en la posición 2, 3. ¿Sí? Bien, o sea que intercambia justamente fila por columna. ¿Mm? Bueno, la matriz traspuesta cumple también algunas propiedades. Esta es una operación, les decía, unaria, porque es una operación que se le aplica a una matriz. Y bueno, ustedes tienen ahí expresadas algunas de las propiedades que se cumplen para la transposición de matrices, que fíjense que les van a quedar, por un lado, la suma de matrices traspuesta es igual, perdón, es igual a A traspuesta más B traspuesta, ¿sí? Cuando multiplico una matriz por un escalar y lo transpongo, eso es lo mismo que multiplicar por el escalar y después transponer la matriz. Y el que hay que tener cuidado es en el producto. Cuando tengo una multiplicación de matrices traspuesta, ¿sí? Esto es lo mismo que transponer primero B y después multiplicárselo a A, ¿eh? Ojo con esto. Por supuesto, A y B, matrices de una dimensión multiplicables entre sí. Bueno, si hago el producto y transpongo, eso es lo mismo que hacer primero la traspuesta de la segunda matriz y multiplicárselo a la traspuesta de la primera. ¿Está bien?
esto hay que tenerlo presente, que fíjense que es parecido al orden, lo que acabamos de probar recién de la inversa. ¿Por qué? A ver, bueno, en este caso, ¿por qué lo demostramos? ¿Sí? O sea, bueno, en el caso de la inversa, vos decís, ¿por qué se invierte? Bueno, en el caso de la inversa es por esto simplemente, porque fíjate qué pasa si yo propusiera, bueno, no, a ver, vamos a escribirlo acá chiquito porque no quiero borrar eso. Si yo dijera, no, para mí, la inversa de A por B, la inversa de A por B tiene que ser A a la menos 1 por B a la menos 1. ¿Sí? Bueno, si fuera cierto, esta multiplicación debería darme la identidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, todo candidato a inverso de alguien, lo que tiene que ocurrir es que multiplicado por él me tiene que dar la identidad. Eso por la definición de inversa, ¿no? Entonces, si yo vengo acá, ¿esto me va a dar la identidad? Bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué harían? ¿Cómo sé si puedo hacer alguna cuenta para que me dé la identidad? Porque acá yo no puedo agrupar nadie con nadie. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo qué hago? Bueno, no sé cuánto da, pero no puedo asegurar en ningún caso que eso dé la identidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no puedo cambiar de lugar, justamente. ¿Mm? No puedo cambiar de lugar porque ya sé que no va en la conmutativa. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se ve? En cambio, en la cuenta que hice yo, sí, bueno, si acá pongo B y acá pongo A, entonces ahora sí, esto es identidad, esto me queda la identidad, sí, seguro funciona. Claro. ¿Mm? Eso por un lado. En el caso de la traspuesta, bueno, además de que obviamente también se sigue cumpliendo esa condición de la conmutatividad, también lo que pasa es que yo la traspuesta la aplico a matrices de cualquier dimensión. ¿Sí? En la traspuesta yo no tengo problema. Entonces, por ejemplo, suponete que yo diga, bueno, tengo una matriz A que es 1, 2, 0, 1, 1, 3, vamos a poner, ¿sí? Y voy a tener una matriz B que sea 2, 1, 0, menos 2, ¿sí? Tengo esas dos matrices. Entonces, ¿puedo multiplicarlas entre ellas? 1, 2, 0, 1, 1, 3, y acá me queda 2, 1, 0, menos 2. Puedo hacer el producto, fíjense, multipliquemos. Fila por columna, esto da 2, esta por esta da 1 menos 4, esta por esta da 0, esta por esta da menos 2, ¿sí? A cada 2 y a cada 1 menos 6, menos 5. Bien, ¿eso me sigue en el producto? ¿Alguien tiene dudas del producto? Lo revisamos, ¿eh? ¿Estamos bien? Bueno, no, porque por ello lo estaba haciendo rápido y no sé cómo es el producto. A ver, el producto es una fila de la primera matriz por la columna de la segunda. Entonces, por eso yo necesito tener la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces hago 1 por 2 más 2 por 0. Y ese resultado lo pongo acá. Ahora sigo, fila 1, columna 2. 1 por 1 más 2 por menos 2. El resultado va acá. Después hago fila 2, columna 1, ¿sí? O sea, por eso las pongo con esta disposición,
para no confundirme que acá voy a tener tantas filas como me indica esta matriz y tantas columnas como me indica la segunda matriz. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Bien, bien. Entonces voy recorriendo las filas por todas las columnas de la segunda, filas de esta por todas las columnas de esta. Bien, bueno, las recorro y además hago multiplicación y suma después de los resultados, ¿no? Bien. Una vez que tengo este resultado, entonces voy a decir, bueno, A por B me da 2 menos 3, 0 menos 2, 2 menos 5. Bien. ¿Y cuánto da A por B traspuesta? Bueno, A por B traspuesta tengo que transponer esa matriz, ¿sí? O sea que me va a quedar 2 menos 3, 0 menos 2, 2 menos 5, ¿sí? Columna 1 de AB pasa a ser la fila, columna 2 pasa a ser la fila 2 de A por B traspuesta. ¿Sí? Ahora miremos al revés. Ah, bueno, para. Primero voy a transponer B y voy a transponer A. Y después voy a intentar cuentas. A ver, B traspuesta, ¿cuánto da? Bueno, B traspuesta, fíjense que como B es cuadrada, me va a dar de la misma dimensión, ¿no? B traspuesta me va a quedar 2, 1, 0 menos 2. Y ahora hago A traspuesta. A traspuesta da 1, 2, perdón, 1, 0, 1, 2, 1, 3, ¿sí? Columna 1 de A pasa a ser la fila 1 de la traspuesta, la columna 2 pasa a ser la fila 2 de la traspuesta. Bien, ¿yo ahora puedo hacer A traspuesta por B traspuesta? No puedo, ¿sí? No puedo porque esta es 2 por 3 y esta es 2 por 2. Justamente, entonces acá se ve que además tenemos problema de signo. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que hacer, fíjense, A traspuesta, perdón, B traspuesta por A traspuesta. Entonces hago fila 1, columna 1. Esto da 2. Fila 2, columna 1. Da 0. Fila 2, columna 3. Da 2. Fila 1, columna 1. 1 por 1, más 2 por menos 2, menos 3. Vamos bien, ¿no? Fila 2, columna 2, me da menos 2. Fila 2, columna 3, es 1, menos 6, menos 5, ¿sí? Efectivamente me dio lo mismo A por B traspuesta que B traspuesta por A traspuesta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por supuesto, esto que hice acá no es una demostración. Esto es para convencernos de lo que pasa. La demostración la tienen hecha en el apunte, yo les diría que la miren, ¿sí? La del producto traspuesto, si es la propiedad 4, ¿sí? La tienen hecha en el apunte, mírenla y si quieren la revisamos después la clase que viene, ¿sí? Esto es nada más para convencernos de lo que pasa. Bien. Acá veo que me olvidé de enunciarles una propiedad más de la traspuesta también, además de, de las que les dije, es que la traspuesta de la traspuesta, ¿cuánto dará? La misma matriz, ¿verdad? Claro. Bueno, es una propiedad que está enunciada y que también se demuestra en general, pero obviamente, fíjense, por ejemplo, acá yo tenía la matriz A, esta es A traspuesta, si ahora vuelvo a transponer, me vuelve a quedar la misma matriz. Bien, entonces, miren entonces un cachito eso, y lo que quería
Yo tenía también unos ejercicios antes de pasar. Bueno, a ver, les muestro un ejercicio antes de pasar a mirar las operaciones. Por ejemplo, para hacer algún ejercicio del tipo de unos que tienen como para hacer. Fíjense qué pasa si yo pregunto, bueno, si tengo una matriz A cuadrada que cumple que menos A cuadrado más 2A es igual a menos 2A menos la identidad. Y me piden hallar A a la menos 1. Fíjense, ¿qué les parece que tendré que hacer? Porque acá tengo una matriz A cuadrada y tengo simplemente una expresión. A la matriz A no la conozco, ni siquiera sé exactamente de qué dimensión es, solo sé que es cuadrada. ¿Mm? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Quién iba a ser la inversa de una matriz? Iba a ser alguien que multiplicada a izquierda y a derecha por ella me dé la identidad. Entonces yo lo que podría intentar acá es llevar esta expresión, ¿sí?, a un producto de A por alguien igualado a la identidad. Eso es todo lo que puedo intentar, ¿sí? Fíjense, por un lado tengo acá la identidad, ¿sí? El opuesto de la identidad tengo acá en realidad, o sea que podría sumar a ambos miembros la identidad, ¿sí? Y entonces me quedaría identidad igual a menos 2A más A cuadrado menos 2A. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué hice? Sumé el opuesto de menos la identidad, el opuesto de menos A cuadrado y el opuesto de menos 2A a ambos lados de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora, bueno, tengo una expresión con A igualada a la identidad. Acá tengo menos 2A y menos 2A por propiedad de producto por escalar. Esto lo puedo escribir como menos 4A más A cuadrado igual a la identidad, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos esto menos 2 por A, ¿sí? Era lo mismo que hacer menos 2 por A, menos 2 por A, ¿sí? Eso era una de las propiedades del producto por escalar, ¿sí? Como una distributiva, decíamos. Bien, entonces, ¿se les ocurre algo que pueda hacer ahí para que me quede expresada A por alguien igual a la identidad? Yo no puedo expresar esto como A por algo. ¿Puedo escribir A por alguien igual a la identidad? Habíamos dicho que el producto de matrices
era distributivo en la suma, ¿sí? Con lo cual, esto podemos hacerlo, lo que hay que tener cuidado es que ponemos acá. A ver, bueno, casi, Matías. Matías, sí. Casi, ¿por qué casi? Porque yo pregunto, ¿esta A cuadrado es lo mismo que tener A por A, verdad? A por A. O sea que acá pongo A y ya no tengo problema. Seguro que cuando distribuyo eso me da A cuadrado. ¿Sí? Pero acá tengo que tener cuidado porque si yo acá pongo -4, ¿qué quiere decir sumarle un número a una matriz? No sé hacer eso. Entonces, en realidad, este -4A lo tengo que pensar como -4 por la identidad por A. Total, eso lo puedo hacer siempre, ¿sí? Porque la identidad multiplicada por A me vuelve a dar A, ¿sí? ¿Qué identidad? Bueno, en este caso la identidad N por N, ¿sí? De la misma dimensión que A. Entonces, si lo pienso así, ahora lo que pongo acá es -4 por la identidad. Ahora sí, porque este resultado es una matriz y tiene sentido sumárselo a A. ¿Se entiende? ¿Mm? Claro, porque el problema, ponele, si yo tengo 4 más la matriz 2, 5, 3, 3, ¿cuánto da esto? ¿Sabés hacer esa cuenta? No sabemos. ¿Mm? En cambio, si yo en vez de 4 tengo 4 por la identidad de 2 por 2 más esto, bueno, ahora sí, porque esto es multiplicar por 4 todos los elementos y sumo dos matrices. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo menos, aunque no lo tuviera multiplicado, si yo tengo la matriz A siempre la puedo escribir como A por la identidad o la identidad por A. Siempre puedo, ¿sí? Sí, por supuesto que si es cuadrada, siempre va a ser la identidad de la misma dimensión. Si A no fuera cuadrada, también la puedo multiplicar por una identidad que correspondiente, ¿sí? La que me sirva para multiplicarse. Pero eso siempre va a dar lo mismo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hago acá. Bueno, en definitiva, entonces, ¿qué pasó? Encontré hasta acá una matriz que multiplicada a derecha por A me da la identidad. Pero yo esto también lo puedo hacer a izquierda, ¿sí? Es decir, también es cierto que -4 por la identidad más A por A es la identidad, ¿sí? Dependiendo de para qué lado saque ese factor común, digamos, que es A. Por lo tanto, seguro que A a la -1 es -4 por la identidad más A. Esta es la matriz inversa de A. ¿Por qué? Porque multiplicada a derecha y a izquierda por A me da la identidad. Así que no tiene otra opción porque esa inversa es única. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a introducir un cachito algunos elementos que necesitamos para el cálculo de la inversa, ¿sí? Porque hasta acá, fíjense que hablamos de inversa, pero no le estamos calculando, ¿sí? Decimos, bueno, qué forma tiene, quién sería para una matriz cualquiera. ¿Mm? Bien, vamos entonces a definir primero a qué vamos a llamar matriz escalonada y reducida por filas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos va a conducir al cálculo de la inversa? Entonces, decimos que una matriz es escalonada y reducida por filas si cumple qué cosa. Tiene que cumplir que el primer elemento distinto de cero de cada fila tiene que ser 1.
tiene que ser 1. A ese 1 se lo llama elemento principal. ¿Sí? Elemento principal. Vamos a decir que los unos aparecen de izquierda a derecha. Esto es que si hay un 1, ¿sí? En la fila I, columna K, el 1 de una fila posterior a la I tiene que estar en una columna posterior a la K, ¿sí? O sea, esta idea de escalones que va a ir bajando hacia la derecha, ¿está bien? Son escalones de una escalera que desciende hacia la derecha, ¿sí? En el resto de la columna donde hay elemento principal, hay ceros. Y si hay filas de ceros, van al final. ¿Sí? Esas son las condiciones para que una matriz sea escalonada y reducida por filas. A ver, vamos a ver algunos ejemplos y después vamos a ver cómo podemos transformar una matriz que no es escalonada y reducida por filas en una que sí lo sea. Porque eso es lo que vamos a querer hacer. ¿Mm? A ver, para entender qué son estas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 2, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Voy a poner algunas acá para que ustedes me digan si son o no son escalonadas y reducidas por filas. A ver, ¿qué opinan de estas que están acá? Vamos a ponerles nombre, así ustedes me pueden decir cuál de estas será escalonada y reducida por filas y cuál no, de acuerdo a estas condiciones. ¿La A es escalonada y reducida o no? A ver, vamos a mirar condición por condición. El primer elemento distinto de 0 de cada fila tiene que ser 1. Miramos, distinto de 0 de esta fila es este, distinto de 0 de esta fila es este, así que voy bien hasta ahí, ¿sí? Después dice, los unos aparecen de izquierda a derecha. Esto yo les dije que si en una fila y el 1 aparece en una columna K, el 1 de la fila siguiente y de cualquiera posterior tiene que estar en una columna posterior, pero no necesariamente en la siguiente, ¿sí? O sea que esto no tiene problema, ¿sí? Aparecen de izquierda a derecha. ¿Es una escalera que desciende hacia la derecha? Sí. Si el escalón es más ancho, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Después me dice, en el resto de la columna donde hay elemento principal, hay 0.
Acá el principal, el resto de la columna es 0, sí. Acá el principal, el resto de la columna es 0, sí. Acá no hay principal, así que ahí no le pido nada. ¿Se ve? Y después dice, si hay filas de ceros van al final, filas de ceros no hay, así que no tengo problema. Esta es escalonada y reducida. Ah, bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? A ver, ¿qué pasa con la B? La B es escalonada y reducida. Bien. ¿Este es escalonada y reducida o no? A ver, a ver. Bueno, no importa. Sí, vamos de nuevo con las condiciones para esta. A ver, la idea cuál era, ¿qué miré? Miré las 4 condiciones. Miro, el primer elemento distinto de 0 de cada fila tiene que ser 1. En este caso, fila 1, el primer elemento distinto de 0 es este. Fila 2, primer elemento distinto de 0 es este. ¿Estamos bien? Ahí ambos son 1. Segunda condición, los unos tienen que aparecer de izquierda a derecha. Aparecer de izquierda a derecha, que por eso les decía, acá está escrito en forma coloquial, pero lo que queremos decir es que si hay un 1 en la fila, por ejemplo, supongamos que esta sea, ¿sí? Fila I, columna K, entonces un 1 que esté en una fila posterior a la I tiene que estar en una columna posterior a la K. No me dice que sea en la siguiente, ¿sí? Sino que voy a la siguiente fila de I, bueno, la columna donde aparece el 1 no puede ser K ni anterior, tiene que ser posterior, K más 1 o K más 2 o lo que sea. O sea que esto está bien, ¿sí? Hay una escalera que baja hacia la derecha. ¿Mm? El resto de la columna, donde hay elemento principal, tiene que ser 0. O sea, donde está este 1, su columna, el resto tiene que ser 0. Está este 1, el resto tiene que ser 0. Y si hay filas de ceros van al final, que acá no hay. ¿Se ve un poco mejor ahí? Bien, bien. A ver, miremos en estos otros, porque por ahí es cierto también que la primera vez uno medio confunde. A ver, la B, ¿qué les parece? ¿Es escalonada y reducida o no? Sí, la B es la escalonada y reducida, ¿sí? Es más, es a lo que vamos a aspirar, ¿sí? Porque cuando yo tengo una matriz cuadrada, que no tiene filas de ceros, ¿sí? Y que es escalonada y reducida por filas, ¿qué tendrá que pasar? Es la identidad, claro, Federico, ¿sí? No tiene otra opción. Por ejemplo, si yo quisiera armar una matriz de 2 por 2, quiero armar una de 2 por 2, que sea escalonada y reducida y no tenga filas de ceros, ¿sí? ¿Qué pongo? Y acá tengo que poner un 1, ¿sí? El resto de la columna tiene que ser 0, así que le pongo 0, ¿sí? Cuando paso a la segunda columna, digo, bueno, pero si no quiero, es de 2 por 2, ¿eh? O sea que si no quiero filas de ceros, acá tiene que haber un 1. Y el resto de la columna, acá tiene que haber un 0. No tengo otra opción. ¿Sí? Entonces nos va a gustar muchísimo cuando es la identidad. Ya vamos a ver la utilidad que va a tener eso. Bien. La matriz C, ¿es escalonada y reducida? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién me arruina? El 3, ¿sí? Acá me arruina el 3. Y acá sí me arruina. ¿Por qué me arruina y acá este 2 no me arruinaba? Bueno, porque acá hay elemento principal y el resto de la columna tiene que ser 0. Claro. ¿Mm? Entonces esta no es escalonada y reducida. Bien.
Bien. ¿La D es escalonada y reducida? Tampoco, ¿sí? Porque me arruina este 3, debería ser un 1, ¿sí? Esta no es tampoco. ¿La E es escalonada y reducida? Sí. Esta no tiene problema. ¿Está bien? Fíjense que cumple todo. Estos números me molestan y no, porque en esta columna no hay elemento principal, así que no tienen por qué ser cero. ¿Los unos aparecen de izquierda a derecha? Sí. Como hay filas de cero, están al final. ¿Sí? Bien, entonces eso es ser una matriz escalonada y reducida, ¿sí? Por filas. Ahora bien, estas, digamos, o son o no son. La cuestión es, cuando yo tengo una matriz que no es escalonada y reducida por filas, puedo encontrar una matriz equivalente con ella que sí sea escalonada y reducida por filas, ¿sí? Entonces, le voy a hacer operaciones elementales para transformarla en una matriz escalonada y reducida por filas, ¿sí? Porque ese va a ser el camino de acá en adelante para hallar inversa y para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Así que esto prestemos atención porque hay que saber hacer operaciones elementales, ¿sí? Porque es la base de todo lo que sigue. Bien, entonces vamos a definir qué operaciones son las que vamos a poder hacer en una matriz para transformarla. Miren, las operaciones van a ser. ¿Y qué consecuencia va a tener también, no? Porque, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, está bien, sí, le hago cuentas y la transformo, pero es otra matriz. Por eso dije equivalente, ¿sí? Entonces, vamos a llamar operaciones elementales. ¿Qué vamos a poder hacer? Solamente 3 cosas. Solamente 3 cosas vamos a poder hacer, ¿eh? Vamos a poder multiplicar una fila por un número distinto de 0. Sumarle a una fila un múltiplo de otra. Un múltiplo, bueno, un número multiplicado por otra, ¿no? Sumarle a una fila, bueno, un múltiplo de otra o otra fila multiplicada por un número. Ahora lo vamos a ver. O permutar filas. Es decir, permutar ya sabemos qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir permutar filas? Cambiarlas de lugar, ¿no? Cambiarlas de lugar. Bien. Eso es lo único que vamos a poder hacer, por suerte, ¿no? Que no podemos hacer muchas cosas porque sería más complicado. ¿Sí? Eso es lo único que vamos a poder hacer. Entonces, a ver, vamos a mirar algún ejemplo. Bueno, vamos, ustedes después miren vamos a hacer algún ejemplo distinto, así miramos lo que pasa. Miren, yo tengo, por ejemplo, una matriz. Si tengo la matriz, vamos a hacer primero uno, por ejemplo, 2, 4, 1, 0. Supongamos que tengo esta matriz. ¿Sí? Yo digo, esta matriz no es escalonada y reducida por filas. Tengo que transformarla. La voy a transformar en una escalonada y reducida por filas.
¿Qué voy a hacer? Bueno, primero acá voy a poner un simbolito, puedo poner este símbolo o una flecha, pero lo que no puedo poner es signo igual, porque la matriz que voy a obtener no es igual, ¿sí? Sino que va a ser, la vamos a llamar equivalente por filas. Si esta es A, la matriz que voy a obtener después de realizar una operación elemental es una matriz que va a ser equivalente por filas con A. ¿Sí? Bien. ¿Qué operación podría hacer yo, ¿sí? Para llevar esta matriz a una escalonada y reducida por filas? A ver, distintas cosas, pero en general la idea va a ser primero poner un 1 en la posición 1, 1. El resto de la columna transformarlo en 0. Pasar a la columna 2, poner un 1 en la posición 2, 2. El resto de la columna transformarlo en 0. Pasar a la columna 3, poner un 1 en el lugar 3, 3. El resto de la columna en 0. ¿Se entiende? Por supuesto, dependiendo de la dimensión de la matriz. Pero la idea cuál es que voy a ir trabajando para llegar a la escalonada y reducida, pero que en definitiva es lo más parecido a la identidad posible. ¿Sí? ¿Se entiende la estrategia? Ahora, para hacer eso hay distintas maneras. Si la operación es correcta, yo puedo hacer una operación, ustedes hacen otra, pero vamos a llegar a la misma matriz, ¿eh? A ver, entonces, si yo lo primero que quiero hacer es poner un 1 en esta posición, ¿de qué manera puedo poner un 1 en ese lugar? Usando solamente estas operaciones, ¿no es cierto? Solamente estas tres cosas puedo hacer y quiero poner un 1 ahí. ¿Qué podría hacer? ¿Se les ocurre algo? Multiplicar la fila 1 por un medio. Bien, puedo multiplicar esta fila por un medio. ¿Alguna otra cosa también podría ser? Exacto, también podría cambiar de lugar estas filas, ¿sí? Por eso digo, no hay una única manera a veces, bueno, uno elige la que quiere y con esa avanza. Si uno empieza haciendo algo distinto, igual la matriz a la que va a llegar es la misma porque es única esa matriz. ¿Mm? Bien, entonces vamos a hacer la primera operación que dijeron ahí. Multiplicar por un medio. ¿Cómo lo indico esto? Miren, voy a escribir fila 1 igual a fila 1 por un medio. Lo escribo así a pesar de que esto es este, contradictorio para nosotros, pero bueno, ustedes lo escriben como con dos puntitos acá y un signo igual, ¿no? Cuando dicen multiplico la fila 1 por un medio y lo guardo en la fila 1, ¿no? Es una asignación en Pascal, ¿no? Bueno, por eso. Eh, un poco viene de ahí, si no, pueden poner una flechita también acá, ¿no? Porque si no es como raro esto. Pueden poner una flechita así, ¿sí? Que dice, multiplico la fila 1 por un medio y ¿dónde la guardo? Es importante decir dónde guardo el resultado de la operación, ¿sí? Bien, entonces empezamos con esa. ¿Y acá qué va a ir entonces? 1, ¿sí? 1, y ahora 4 por un medio me da 2. La fila de abajo queda como está. ¿Sí? ¿Qué más? Yo dije, bueno, acá tengo un 1. El resto de la columna donde hay 1 tiene que ser 0. ¿Cómo hago para poner un 0 en la posición 2, 1?
Bueno, lo que puedo hacer es a la fila 2 restarle la fila 1. ¿Eso está bien? Bueno, sí, porque sería sumarle la fila 1 multiplicada por menos 1, que es lo mismo, ¿se entiende? Es decir, en la fila 2 voy a guardar el resultado de hacer fila 2 más menos 1 por fila 1. ¿Se entiende la operación? El resultado va en la fila 2, ¿sí? Y lo que hago es, a esta fila le sumo menos 1 por esta. Por supuesto, cada uno en su respectiva posición. Entonces me va a quedar, la fila 1 no cambia, entonces la escribo, ¿sí? Así no me confundo. Esa no va a cambiar, cambia la 2. Entonces me queda 1 más menos 1, 0. 0 más menos 2, menos 2. ¿Sí? Fíjense que la primer columna ya la tenemos lista. ¿Sí? Tiene un 1 en la posición 1, 1 y 0 en el resto de la columna. ¿Sí? Miramos ahora la segunda columna. Ahora quiero poner un 1 en la posición 2, 2. ¿Qué operación hago? Bien, multiplico la fila 2 por menos un medio. Entonces otra vez, fíjense, fila 2 es la que va a cambiar y va a quedar multiplicada por menos un medio. Entonces me queda 1, 2, 0, 1. ¿Y ahora qué me faltaría? Cambiar el 2 por 0, exactamente. ¿Y cómo lo cambio? ¿Qué se les ocurre hacer? Nada. A ver, no hay muchas maneras de poner un 0, ¿sí? Fíjense que si yo elijo la operación 1, nunca me transforma nada en 0, ¿sí? Porque multiplica por un número y el número no puede ser 0. Bueno, sumás la fila 2 a la fila 1. Bueno, pero ¿me va a quedar 0? Le sumo la fila 2, pero sumo la fila 1 por 1 a la fila 2. Ah, multiplicada por menos 2. Ah, bueno. ¿Sí? Bien. Fíjense, si a esta fila la multiplico por menos 2 y se la sumo a la fila 1, acá me va a quedar un 0. ¿Y cuál es la ventaja de que yo ya haya puesto ceros en la columna 1? Que esto no va a cambiar y no se me arruina. Porque ojo que si no a veces, si yo no voy en este camino, ¿sí? Si acá, si yo lo primero que hago es buscar un 1 acá, ¿sí? Después esto se me va a cambiar, o se me va a cambiar lo que ya logré acá o lo que ya logré acá. ¿Mm? Bien, entonces lo que voy a hacer es, como dijeron ahí, voy a transformar la fila 1, ¿sí? Entonces a la fila 1 le sumo menos 2 veces la fila 2. Bien, entonces el resultado va a ser, bueno, la fila 2 no cambia, la escribo, entonces me queda 1 menos 2 por 0 es 1 y 2 menos 2 por 1 es 0. ¿Sí? Y ahí terminé. ¿Sí?
esa matriz ya es escalonada y reducida por filas. ¿Mm? Entonces, en este caso decimos que A es equivalente por filas con la identidad. ¿Sí? Fíjense cómo lo escribo. A equivalente por filas con la identidad, ponemos este símbolo, o si quieren lo decimos con palabras, ¿no? No es problema. Pero digo, ¿por qué A es equivalente por filas con la identidad? Bueno, porque si a A le realizo un número finito de operaciones elementales, llego a la identidad. ¿Sí? Cada una de estas matrices intermedias, cada una de las intermedias, también es equivalente por filas con A. ¿Mm? Esta matriz y esta son equivalentes por filas. Esta con esta son equivalentes por filas. La primera con la tercera son equivalentes por filas. ¿Se entiende? ¿Mm? A esa matriz, cuando llegamos a la escalonada y reducida por filas, la llamamos AR, A sub R, ¿sí? Como escalonada y reducida por filas. En este caso, decimos que AR es la identidad. Podría no haber llegado a la identidad, ¿está bien? ¿Se entiende la diferencia de estas dos cosas? Porque para mí esta es A. Esta, a la que llegué acá, es A sub R. ¿Se ve ahí? Esta matriz es A sub R. En este caso me dio la identidad, podría no haber dado, ¿sí? Pero la matriz original con la última a la que llego son equivalentes por filas. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Lo de equivalente por filas es, digamos, decimos, es una definición en el sentido de que yo hago una operación, digamos, las matrices no son iguales, ¿sí? Sino que se define que una matriz A y una matriz B son equivalentes por filas si una se obtiene de la otra después de realizarle un número finito de operaciones elementales. ¿Sí? Eso lo tienen ahí definido en el apunte, no quiero escribir tanto. Bueno, en algún lado está. Sí, en la hoja 23 está. ¿Mm? Entonces, dos matrices son equivalentes por filas si una se obtiene de la otra después de realizar un número finito de operaciones elementales. Entonces, con esa definición yo digo, A es equivalente por filas con esta a la que llegué. Lo mismo que con cualquier otra que está en el camino, ¿sí? Es nada más una definición. Pero nos va a interesar saber si esa matriz escalonada y reducida por filas a la que yo llego, ¿sí? ¿Es la identidad o no? ¿Sí? Eso nos va a interesar un montón. ¿Mm? Eh, Fíjense, por ejemplo, que si yo cambiara, a ver, ponele, ¿puedo borrar este ejemplo? Y hago un ejemplo cortito más. A ver, miren, vamos a hacer uno cortito más antes de cortar. Supongamos ahora que A es la matriz 1, 2, 0, 1, 3, 1.
No, esperen un cachito, ¿eh? 7. Tengo esa matriz, ¿sí? Fíjense, no necesariamente cuadrada. ¿Mm? Y ahora le hago operaciones elementales. Bueno, sí, pero me interesa, en este caso me interesa cuadrada, esperen. Para lo que les quiero mostrar, vamos a poner así. Eh, en una no cuadrada también, por supuesto que puedo trabajar, pero veamos en esta cuadrada. Tengo esta matriz. Bueno, quiero hacer operaciones elementales. ¿Qué operación harían? El 1 del lugar 1, 1 ya lo tengo. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia para poner un 0 en la posición 2, 1? ¿Cómo hago para poner un 0 acá? Fíjense, si a esta fila le sumo menos 2 veces la fila 1, ¿sí? Voy a transformar la fila 2. Y lo que voy a hacer es sumarle menos 2 veces la fila 1. ¿Está bien? Entonces, la fila 1 no va a cambiar. ¿Y la fila 2 cómo queda? 2 menos 2, 4 menos 4. ¿Sí? ¿Y ahora qué más hago? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo sumarle menos 1 a la primera fila? No puedo sumarle un número, ¿eh? Sumarle un número a una fila no puedo. Puedo multiplicar por un número. A la segunda fila, menos 1, ¿por quién? No entiendo. ¿Cómo sería bien la operación? Segunda fila más menos 1 por la primera fila. Y pero entonces, ¿qué me quedaría acá? 1, 2, y acá me queda menos 1, menos 2. ¿Así sería esa transformación en la que propones? Porque, pero, ¿para qué la querías hacer, digamos? Porque la cosa, ¿cuál es? Yo ya tengo el 1, tengo el 0. Yo lo que quisiera es tener un 1 acá, ponele. ¿Sí? Pero cualquier cosa que yo haga para poner un 1 acá, se me arruina este. Claro, bueno, por eso, está bien. Pero digo, acá lo que veo es que cualquier cosa que yo haga acá para poner un 1 en esta posición, se me arruina este 0 que ya logré. ¿Mm? Entonces, como que no, ya es escalonada, tal cual, Federico. No tengo nada que hacer. Ya es escalonada y reducida por filas esa matriz. Claro, queda ahí. Fíjense, en este caso es una sola operación. Esta matriz es AR, de la que hablamos hace un rato. ¿Es la identidad? No. Pero es la escalonada y reducida por filas equivalente con A. ¿Sí? A es equivalente siempre por filas a su matriz escalonada y reducida por filas. ¿Está bien? Ahora, si esta AR es la identidad, me va a interesar mucho. Si no lo es, también porque tengo una conclusión para sacar. La conclusión, ¿cuál va a ser? Si AR es la identidad, entonces existe A a la menos 1. Acá va a haber inversa. Y si AR
no es la identidad, no va a haber inversa. ¿Está bien? Por eso me va a interesar saber si llego o no llego a la identidad haciendo operaciones elementales. Ah, bueno, muy bien, Juan. Sí, eso es lo que vamos a usar. El método de Gauss nos va a servir para calcular inversa, para decir el rango y para resolver sistemas. Dentro realizo operaciones. Sí, afiladísimo. Escúchame, pero que el método de Gauss son las operaciones elementales. O sea, es lo mismo. A esto vamos a llamarlo método de Gauss, se llama también método de Gauss-Jordan, ¿sí? Interesante es programar este método. Estaría bueno, si quieren, no sé si ya trabajaron con matrices o así, tablas de doble entrada. ¿Qué cosa no viste en el apunte? Ah, lo de Gauss-Jordan. Bueno, porque tal vez no está puesto con ese nombre, digamos, pero es lo mismo, ¿sí? Está bien, es lo mismo. No, digo, está bueno porque van a ver que después, nosotros acá hicimos 2 ejemplitos chiquitos. En el cuatrimestre que viene, ven matrices en programación, claro. Pero después es un algoritmo, ¿sí? Porque fíjense que si uno tiene una matriz tan grande como quieras, y yo lo que hago es, a ver, agarro la primera fila, ¿sí? Quiero poner un 1 en el lugar 1, 1, lo multiplico por el inverso del tipo que está en el 1, 1. ¿Se entiende? O sea, por más grande que sea mi matriz, yo acá tengo un 80 y acá tengo otras cosas, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, para poner un 1 ahí, voy a multiplicar por 1 sobre 80. ¿Sí? Mi fila 1, así como hoy la habíamos multiplicado por un medio, ¿está bien? Bueno, sea lo que sea, es 1 sobre S. Después pongo los ceros acá, paso a la segunda fila. En la segunda fila miro el que está en la posición 2, 2, multiplico por 1 sobre ese número, pongo los ceros en el resto. Paso a la 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso se programa, ¿sí? Nadie hace a mano en matrices grandes esto. Pero bueno, hay que saber hacerlo a mano para poder programarlo. Bueno, vamos a dejar acá. Ya tenemos todas las herramientas para el cálculo de la inversa, ¿sí? Que lo miramos, ¿sí? La clase que viene, ustedes pueden hacer ahora hasta el ejercicio 21, si no me equivoco. Bueno, en realidad también pueden hacer hasta el 23 porque, o sea, una parte del ejercicio es hacer la cuenta y alguna otra parte es calcular algunas inversas, ¿sí? Pero todo lo que sea reducir la matriz, una cosa que no agregué acá, que podemos aprovechar lo que dijo Federico porque es solamente una definición, es a qué llamamos rango de una matriz, ¿sí? Porque así puedan hacer esos ejercicios, ¿sí? Rango, vamos a llamar al número de filas no nulas de A sub R. Es decir, miren, de paso que tenemos este ejemplo que nos sirve. Cuando yo quiero hablar del rango de A, en este caso, por ejemplo, rango de la matriz A, que se escribe así,
Número de filas no nulas. Vengo a mirar A y bueno, ¿y cuántas filas no nulas tiene? 2, ¿no es cierto? Sin embargo, acá tengo que mirar el rango. En A sub R, cuando terminé de operar para llegar a la escalonada y reducida por filas. ¿Cuántas filas no nulas tiene a R? Una, ¿no? Bien, entonces el rango de A es 1, ¿sí? O sea, yo miro filas no nulas cuando terminé de operar, no en la matriz. ¿Mm? A eso vamos a llamar rango de A. ¿Mm? Bien. Bueno, la nota se las vamos a dar el lunes, ¿sí? Si podemos mañana, se las damos mañana, pero como tarde el lunes les damos las notas. Del recuperatorio, sí. Bueno, vamos a